Los libros de historia dicen que la humanidad llegó al espacio con el Sputnik en octubre de 1957. Es mentira. Tengo en mis manos una cinta de 16 milímetros que prueba que meses antes una misión secreta no solo aterrizó en Marte, sino que trajo algo de vuelta, algo que respira, que infecta y que lleva enterrado en el Área 51 desde hace 70 años. Hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría sentado en una cocina barata de motel, con las manos temblorosas alrededor de una taza de café frío, mirando fijamente una vieja cinta de película de 16 milímetros que me había entregado un veterano de las Fuerzas Aéreas, me habría reído en su cara. Me habría reído con esa risa escéptica que usaba para todo lo relacionado con ovnis, conspiraciones gubernamentales o secretos enterrados en el desierto de Nevada. Me llamo Edward Fraser, y en ese entonces era solo un aficionado entusiasta a la ufología, el tipo que pasa fines de semana en foros online debatiendo sobre el Área 51 o el incidente Roswell, pero sin tomármelo demasiado en serio. Era un pasatiempo, una forma de escapar de mi trabajo monótono como editor de videos en una pequeña productora de Las Vegas. Nunca pensé que se convertiría en algo que me perseguiría en sueños, que me haría mirar por encima del hombro en cada esquina oscura. Todo cambió cuando conocí a Walter Bradley. Fue durante una convención de veteranos en el 50 aniversario del Área 51, un evento lleno de exmilitares contando anécdotas sobre pruebas de aviones y globos meteorológicos que la gente confundía con platillos volantes. Yo estaba ahí grabando entrevistas para un documental amateur, micrófono en mano, preguntando cosas como, ¿alguna vez vio algo inexplicable en el cielo? La mayoría reía y decía que no, que todo era propaganda o borracheras en el desierto. Pero Walter era diferente. Era un hombre de unos 75 años, delgado como un alambre, con pelo gris corto y ojos que miraban a todos lados como si esperara que alguien lo estuviera vigilando. Llevaba una chaqueta militar vieja, con parches descoloridos de la Fuerza Aérea, y se acercó a mí después de una charla. He oído que preguntas por el Área 51, pero no estás preguntando lo correcto. Lo miré, intrigado. ¿Y qué debería preguntar? Él sonrió, una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos. ¿Por qué en los 1950s trajeron algo de Marte que no deberían haber tocado? Me quedé helado. Marte. No la Luna, no ovnis terrestres, Marte. En los 1950, cuando la humanidad ni siquiera había mandado una sonda decente al espacio. Pensé que era otro loco, pero algo en su mirada me hizo escuchar. Me contó que en 1957, cuando era un joven piloto de transporte, le ordenaron llevar una caja sellada desde una base en Nuevo México hasta el Área 51. Dentro, dijo, había una película. No una película de Hollywood, una grabación clasificada. La vi por accidente, cuando el proyector de la base se encendió durante un apagón. Y lo que vi me ha perseguido desde entonces. Le pedí detalles. Él dudó. Miró a su alrededor como si el desierto tuviera oídos. Es una película de ingenieros estudiando un trozo de metal, metal que no es de este mundo. Traído de Marte en 1957, 8 años antes de que nadie admitiera haber enviado nada allí. Me reí nervioso, pensando que era una broma, pero él no se rió. ¿Quieres verlo por ti mismo? Tengo una copia. La guardé por si acaso, pero una vez que la veas, no hay vuelta atrás. Te cambia. No pude resistirme. Quedamos en encontrarnos 2 días después en un café apartado en las afueras de Las Vegas. Walter llegó con una mochila vieja, miró por encima del hombro 3 veces antes de sentarse, sacó una cinta de 16 milímetros envuelta en papel marrón, encontrado en Marte 1957. Decía la etiqueta manuscrita: no lo muestres a nadie hasta que estés listo, y cuando lo hagas, quémala, o te quemarán a ti. Me advirtió sobre ellos, el gobierno, los militares, estructuras profundas que no tienen nombre, pero sí poder. Si descubren que la tienes, vendrán por ti, como vinieron por mí una vez. Tomé la cinta con manos temblorosas. Él se levantó y se fue sin despedirse. Nunca lo volví a ver. Semanas después, supe que había muerto en un accidente automovilístico en el desierto. Oficialmente, un conductor ebrio, pero yo sabía que no era casualidad. En casa miré la cinta durante horas antes de atreverme a proyectarla. No tenía proyector,
Así que contacté a un amigo coleccionista de cine antigua. Tardó una semana en reparar uno viejo y encontrar la lámpara adecuada. Es una reliquia, me dijo. ¿De los 50? ¿De dónde sacaste esto? Le mentí. Dije que era de un abuelo. Cuando finalmente lo monté en mi salón, con las cortinas cerradas y el teléfono desconectado, pulsé play, y el mundo que conocía se rompió. La película empezaba con un pasillo gris, iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. Hombres en batas, máscaras quirúrgicas, manipulando equipos voluminosos que parecían ordenadores primitivos con válvulas y cintas magnéticas. La calidad era mala, grano grueso, colores deslavados, sonido crepitante. Pero se oía claro. Densidad anómala. No coincide con nada terrestre. Prueba a 10.000 grados. Negativo. Estructura intacta. La cámara enfocó el centro. Una mesa con algo envuelto en plástico grueso. Un ingeniero, con una placa en el pecho que decía R. McGear, lo desenvolvió con cuidado. Era un trozo de metal irregular, del tamaño de un balón de fútbol, negro mate con patrones grabados que se curvaban en ángulos imposibles. Edad estimada, 1.5 millones de años. Origen, superficie marciana, sector V. El narrador, una voz seca y profesional, añadió, muestra número 7. Patrones sugieren origen artificial. Posible colonia. Me quedé helado. Marte. 1957. Antes de Sputnik. Antes de todo. ¿Cómo? La película continuaba, con análisis. Espectrómetro zumbando, chispas electromagnéticas danzando alrededor del metal sin tocarlo. Un ingeniero murmuraba. No refleja luz, la absorbe, como un agujero negro en miniatura. Otro. Los patrones se mueven. Juro que se mueven cuando no miras. Corte a un mapa descolorido de Marte con un cuadrante marcado. Diagramas de estructuras subterráneas, líneas que bajaban kilómetros bajo la superficie roja. Exploración inicial confirma. Artefacto extraído de cráter antiguo. Evidencia de civilización relicta. La película terminaba abruptamente con una placa. Clasificado. Alto secreto. Oficina de Operaciones Estratégicas Especiales, 1957. Apagué el proyector. Mi salón parecía más oscuro, y en el silencio juro que oí un susurro lejano, como un eco de la cinta. Ya está aquí. Esa noche no dormí. La cinta estaba sobre la mesa de la cocina, envuelta otra vez en su papel marrón, pero podía sentirla. No era paranoia. Era como si el trozo de metal de la película hubiera dejado una huella en el aire mismo del apartamento. Un peso, un vacío que absorbía la luz de la lámpara. Intenté trabajar al día siguiente, editar un anuncio de coches usados, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los patrones del metal, espirales que se retorcían hacia adentro, como si quisieran arrastrar la mirada hasta un punto donde ya no había nada. Y cada vez que parpadeaba, los patrones parecían haber avanzado 1 milímetro, no en la pantalla, en mi mente. Llamé a Walter 3 veces. Nada. Su teléfono saltaba al buzón directamente. El cuarto día fui a su casa, un bungalow destatarlado en las afueras de Henderson. La puerta estaba entreabierta. El interior parecía saqueado, cajones volcados, el sofá rajado, papeles por el suelo. En la pared del salón, escrito con marcador negro grueso, devuelve la cinta o la próxima vez no será un accidente. Debajo, una foto mía impresa desde mi perfil de Facebook, con los ojos tachados con rotulador rojo. Salí corriendo. En el coche, con las manos temblando en el volante, entendí que ya no era un espectador. Era parte del juego. Necesitaba a alguien que me ayudara a descifrarlo, sin pensar que estaba loco. Llamé a Carl Hoffman, mi amigo físico de la universidad, el tipo que siempre decía que los ovnis eran globos meteorológicos y que los conspiranoicos necesitaban terapia. Le dije que tenía una película de los 50 que parecía auténtica y que hablaba de tecnología marciana. Se rió. Luego, cuando le describí los equipos Ampex y los patrones que se movían solos, dejó de reírse. Tráela esta noche y trae cerveza. Si es una broma, al menos nos reiremos. Fuimos al sótano de su casa taller en Summerlin. Cortinas bajadas, proyector montado, 2 cervezas abiertas. Cao miraba en silencio tomando notas en un cuaderno, frunciendo el ceño cada vez que aparecía un detalle técnico. Cuando terminó, apagó el proyector y se quedó mirando la pantalla en blanco durante casi 1 minuto. Edward, esto no es falso.
Los bloques de válvulas son de edición limitada del 55. Los uniformes, los dialectos, hasta la forma en que sostienen los lápices, todo es de los 50. Y ese metal. He visto aleaciones experimentales del proyecto a Manhattan. Ninguna se comporta así, ni siquiera las de hoy. Entonces, no lo sé. Pero si esto es real, significa que en 1957 alguien estuvo en Marte y trajo algo que no debieron haber tocado. Entonces, llamaron a la puerta del sótano. 3 golpes secos. Carl subió, volvió con la cara pálida. Un tipo dice que es amigo de Walter. Quiere hablar contigo, y no parece de los que aceptan un no. Abrí la puerta apenas una rendija. Un hombre de unos 45 años, traje negro impecable, gafas de sol oscuras aunque era de noche, cicatriz fina en la mejilla izquierda. Señor Fraser, soy Thomas Drake. Walter me pidió que lo vigilara si algo le pasaba, y algo le ha pasado. Usted tiene algo que no le pertenece, y ahora ellos lo saben. ¿Quiénes son ellos? Sonrió sin enseñar dientes. Los que construyeron la caja fuerte donde guardan lo que no quieren que sepamos. Devuelve la cinta esta noche y quizá Laura McGear siga respirando mañana. ¿Laura McGear? La hija de Richard McGear, el ingeniero que aparece en su película. La tenemos en custodia preventiva, por su propia seguridad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué quieren de mí? Que olvide lo que ha visto, que entregue la cinta original y que nunca hable de Marte. Cerró la puerta suavemente, como quien cierra un ataúd. Carl y yo nos miramos. Sabíamos lo que teníamos que hacer, no obedecer. Después de esa noche en el sótano de Carl, el mundo se volvió un lugar más pequeño, más asfixiante. Cada sombra en la esquina parecía observarme. Cada coche negro que pasaba por la calle me hacía girar la cabeza. Sabía que Thomas Drake no era un aliado casual. Su llegada justo después de ver la película no podía ser coincidencia. Pero en ese momento, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, no tenía otra opción que escuchar lo que tenía que decir. Carl se quedó atrás, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba escepticismo y miedo puro. ¿Quién demonios es usted?, le preguntó a Drake. El hombre se quitó las gafas oscuras, revelando ojos grises como acero con arrugas profundas que hablaban de décadas de secretos. Soy lo que queda de los que intentaron detener esto hace años. Walter era uno de ellos. Yo soy otro. Y ahora ustedes dos son los siguientes en la lista si no actúan rápido. Drake se sentó sin pedir permiso. Sacó un cigarrillo electrónico del bolsillo y dio una calada larga exhalando vapor que olía a tabaco viejo y menta. Me contó su versión. En 1957 no fue un meteorito lo que cayó. Fue una sonda no oficial, lanzada en secreto por una coalición de científicos estadounidenses y británicos, financiada por fondos negros del gobierno. La sonda aterrizó en Marte, en un cráter del hemisferio sur que las observaciones telescópicas sugerían era anómalo. Recogió muestras y regresó. Pero lo que trajeron no solo era roca roja, era un fragmento de algo construido, un metal que no se oxidaba, no se calentaba, no se rompía, y que según los ingenieros como McGear, parecía vivo cuando nadie lo miraba. La película que tienes es solo el principio, dijo Drake. Hay más. Documentos que muestran que el metal emitía un campo electromagnético bajo, como un pulso. Los que lo tocaban empezaban a soñar con cosas, con ciudades bajo la superficie marciana, ruinas de una civilización que se extinguió hace 1 millón de años. Algunos decían que el metal susurraba fórmulas matemáticas, ecuaciones que no encajaban con nuestra física. El gobierno lo clasificó todo bajo Proyecto Marion, por Marte Yon o algo así. Pero luego los ingenieros empezaron a desaparecer. McGear fue uno de los últimos que habló antes de callar para siempre. Carl intervino. Su voz temblorosa pero firme. ¿Y por qué nos persiguen ahora, después de 70 años? Drake sonrió amargamente. Porque nunca dejó de ser relevante. Piensen en las misiones a Marte de hoy. Perseverance, Curiosity, los planes de colonización. Si el público supiera que ya estuvimos allí en los 50s y que trajimos algo que cambia a la gente, el programa espacial se vendría abajo. Ya hay más. El metal no es inerte. Los que lo estudiaron desarrollaron síntomas. Venas oscuras bajo la piel,
alucinaciones, una compulsión por volver. McGear murió en 1982, oficialmente de cáncer, pero su hija, Laura, ella heredó unos papeles. Y ahora la tienen porque piensan que sabe algo. Me levanté de golpe. ¿Laura? ¿La hija de McGear? ¡Tenemos que encontrarla! Drake negó la cabeza. Eso es lo que ellos esperan, usarla como cebo. Pero yo tengo una pista. Vive en Utah, en un pueblo pequeño llamado Ephraim. Su padre le dejó un maletín con documentos. Si lo conseguimos, podemos intercambiarlo por su libertad. Pero primero quemen la copia de la película, dejen la original en un lugar seguro y muévanse. Ya vienen. Salimos esa misma noche. Quemé la copia en el fregadero del sótano, viendo cómo la película se retorcía y humeaba como algo vivo. Carl se unió a mí. No podía quedarse atrás después de lo que había visto. Drake nos dio un coche prestado, un Ford viejo sin GPS ni nada rastreable. Conducimos hacia el este, por carreteras secundarias, evitando las interestatales donde las cámaras podrían captarnos. Durante el viaje, Drake habló más. El metal no es solo antiguo, es inteligente. Los patrones en su superficie cambian cuando lo expones a calor o electricidad, como si respondiera. McGear creía que era parte de una máquina, una sonda o un arma de una civilización marciana extinta, pero otros decían que era orgánico, como un fósil vivo, y que infectaba, no con virus, sino con ideas que te hacen querer volver a Marte, a cualquier precio. Llegamos a Ephraim al amanecer, un pueblo de casas de madera, calles polvorientas y un cielo tan amplio que te hacía sentir expuesto. Laura McGear vivía en una casa al final de una calle sin salida, con un jardín lleno de cactus y un buzón oxidado. Llamamos. La puerta se abrió una rendija y una mujer de unos 60 años nos miró con desconfianza. ¿Quiénes son ustedes? Le expliqué lo de la película, lo del padre de Laura. Al principio negó con la cabeza, dijo que no sabía nada, pero cuando mencioné el proyecto Marion, palideció y nos dejó entrar. Dentro, la casa olía a café viejo y libros polvorientos. La mujer se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas. Soy Ana. Laura es mi prima. Fuimos criadas juntas. Mi tío nunca hablaba de su trabajo, pero después de su muerte, encontré un maletín en el ático, papeles, diagramas, una foto de un trozo de metal negro con patrones que dolían mirar y una nota. No lo toques. No lo mires mucho tiempo, porque susurra. Sacó el maletín de debajo del sofá. Lo abrió. Dentro, documentos amarillentos con sellos clasificados, fórmulas matemáticas que se curvaban en espirales y una pequeña muestra envuelta en plomo. No la tocamos, pero incluso envuelta, sentía como si me observara. Ana nos dejó copiar los papeles. Mientras lo hacíamos sonó el teléfono. Ella contestó. Su cara cambió. Colgó y dijo, «Vienen. Han encontrado mi número». Salimos corriendo, pero en la calle un sedán negro nos esperaba. El conductor bajó la ventanilla. Usaba gafas oscuras. «Entreguen el maletín, o Laura no ve otro amanecer». Drake aceleró. La persecución empezó. Carreteras polvorientas, curvas cerradas, el sedán pegado a nuestro bumper. Carl gritaba direcciones desde el asiento trasero. Yo agarraba el maletín como si mi vida dependiera de él. En una gasolinera abandonada nos detuvimos de golpe. El sedán pasó de largo, derrapando. Nos escondimos detrás de un camión oxidado. El sedán dio la vuelta y se alejó. Pero sabíamos que volverían. Nos quedamos escondidos en la gasolinera abandonada hasta que el sol se puso del todo. El cielo de Utah se volvió violeta y luego negro, y el desierto pareció tragarse los últimos restos de calor. El maletín de Richard McGear estaba sobre el asiento trasero, envuelto en una manta, pero aún así lo sentía, un peso que no era solo físico, un zumbido bajo, casi imperceptible, como un diente que late dentro de la cabeza. Carl rompió el silencio primero. Tenemos que abrirlo del todo, no solo copiar papeles. Si hay una muestra dentro,
Tenemos que saber qué es exactamente lo que están tan desesperados por ocultar. Drake negó con la cabeza. No. McGear escribió, no lo toques, por una razón. Los que lo tocaron en el 57 empezaron a cambiar. Primero sueños, luego hemorragias nasales negras, y luego desaparecieron. Algunos se suicidaron caminando al desierto sin mirar atrás. Otros simplemente se sentaron y dibujaron los mismos patrones hasta que sus dedos sangraron. Ana, sentada a mi lado, temblaba. Mi tío lo hizo una vez, abrió el plomo. Dijo que el metal le habló, no con palabras, con imágenes. Ciudades bajo la arena roja, torres que subían hasta el cielo y luego se hundían. Criaturas altas, delgadas, con ojos que eran pozos, y una voz que repetía, volved, aún hay sitio. Abrí el maletín de todos modos. Dentro del forro había un segundo compartimento, cosido con hilo grueso. Lo corté con mi navaja, un sobre de plomo delgado, sellado con cinta militar antigua, en la etiqueta, con la letra temblorosa de McGear, fragmento 7B. No exponer más de 3 segundos, él recuerda. Lo abrí. Era pequeño, no más grande que una moneda de $0.50. Negro absoluto, sin reflejo. Los patrones grabados parecían moverse cuando inclinabas la cabeza, como si nadaran bajo la superficie. Y olía a ozono y a algo más antiguo que el aire. En el instante en el que lo saqué, el zumbido se volvió audible para todos. Ana soltó un gemido. Carl retrocedió hasta chocar con la pared. Drake sacó una pistola que no sabía que llevaba y apuntó al fragmento como si fuera una serpiente. Y entonces habló. No con sonido, con imágenes que se clavaron directamente en mi cerebro. Vi a Marte como nunca lo había visto. Un planeta azul, con océanos blancos y ciudades de cristal que flotaban sobre nubes rojas. Vi a los constructores, altos, translúcidos, con extremidades que se ramificaban como raíces. Vi la guerra que los mató. Vi cómo construyeron el metal como un mensaje, un faro, una trampa. Para cuando alguien lo encontrara, ya sería demasiado tarde, porque el metal no era un artefacto, era una semilla, y acababa de germinar dentro de mí. La visión duró menos de 5 segundos, pero cuando volví en mí, estaba de rodillas, sangrando por la nariz un líquido negro y espeso, que formaba espirales perfectas en el suelo polvoriento. Drake cerró el plomo de golpe. Se acabó. Lo envolvemos en más plomo, lo enterramos y rezamos para que no sea demasiado tarde. Ana crillaba en silencio. Carl miraba el charco negro en el suelo como hipnotizado. Y yo oía la voz todo el tiempo. Edward, ya sabes el camino. Vuelve a casa. Salimos de la gasolinera a medianoche. El sedán negra nos esperaba al final de la carretera. Faros apagados. Esta vez no huyeron. Drake pisó el acelerador, el Ford rugió, y la persecución se volvió real. Ana lloraba en silencio. Carl miraba el charco negro en el suelo como hipnotizado. ¿Y yo? Yo ya oía la voz todo el tiempo. Edward, ya sabes el camino. Vuelve a casa. Salimos de la gasolinera a medianoche. El sedán negro nos esperaba al final de la carretera. Faros apagados. Esta vez, no huyeron. Drake pisó el acelerador. El Ford rugió. Y la persecución se volvió real. Condujimos toda la noche sin parar. El sedán negro nos seguía a distancia, como un predador que sabe que su presa ya está herida. A veces desaparecía durante kilómetros y volvía a aparecer en el retrovisor. Siempre en silencio, siempre implacable. Drake manejaba con una sola mano. La otra apretaba la pistola sobre el salpicadero. Ana iba en el asiento trasero, acurrucada, murmurando una y otra vez la frase que su tío había escrito. No lo mires mucho tiempo. Él recuerda. Yo iba delante, con el maletín al regazo, sintiendo el fragmento incluso a través del plomo. Cada latido de mi corazón parecía sincronizarse con el zumbido bajo que emitía. Y cada vez que cerraba los ojos, veía lo mismo. Marte rojo pero no muerto. Ciudades bajo la superficie, dormidas, esperando. Y una puerta abierta, una puerta que me llamaba por mi nombre. Al amanecer, llegamos al desierto de Nevada.
cerca del límite del Área 51. Drake tomó una pista de tierra que no aparecía en ningún mapa. Hay un hangar abandonado, de los años 50. Si hay un lugar donde terminar esto, es allí. El hangar era una ruina de hormigón y acero oxidado, medio enterrado por la arena. Entramos con el coche dentro y cerramos las puertas metálicas. El silencio fue absoluto. Solo el zumbido. Y mi sangre golpeando en los oídos. Drake puso el maletín sobre una mesa improvisada de barriles. Sacó un pequeño dispositivo que parecía un contador Geiger antiguo, pero con luces rojas que parpadeaban furiosamente. Radiación cero. Pero el campo electromagnético está subiendo. El fragmento está despierto. Carl, que hasta entonces había sido el escéptico, se acercó demasiado. Tocó el plomo con los dedos. Solo un segundo. Y se quedó quieto. Sus ojos se dilataron. La piel de su cuello se oscureció, venas negras trepando hacia la mandíbula. No, susurró. Puedo verlo. Es hermoso. Hay sitio para todos. Intenté apartarlo, pero Drake me sujetó. Demasiado tarde. Ya lo tiene. Carl sonrió. Una sonrisa que no era suya. Luego se giró hacia la puerta del hangar y empezó a caminar. Lento, decidido, como si supiera exactamente a dónde ir. Lo dejamos ir. No había otra opción. Ana lloraba en silencio. Drake me miró los ojos. ¿Tú también lo sientes? ¿Verdad? Asentí. La voz era más fuerte ahora. No era una voz. Era un mapa. Un camino de vuelta a Marte grabado en mi DNA. Drake sacó un envolto del bolsillo interior de su chaqueta. Dentro, había una sola hoja. Coordenadas GPS y una nota escrita a mano. Si quieres salvar a Laura McGeer, ve a este lugar. Es un búnker bajo Groom Lake. Ellos la tienen allí. Lleva el fragmento. Es lo único que quieren de verdad. ¿Y tú? Sonrió por última vez. Yo ya volví hace años. Solo estoy esperando que me dejen entrar del todo. Se acercó al maletín, lo abrió, sacó el fragmento con las manos desnudas y se lo llevó al pecho. No gritó. Solo cerró los ojos y sonrió como quien por fin llega a casa. Cuando lo miré de nuevo, sus venas eran negras. Y sus ojos ya no eran ojos. Salí del hangar solo, con el fragmento en el bolsillo. El sedán negro me esperaba afuera. Puertas abiertas, motor apagado. Subí en el asiento trasero. El conductor no habló. Solo arrancó y tomó la dirección que yo ya conocía de memoria. Porque el metal me había mostrado el camino. Y mientras conducíamos hacia el amanecer rojo del desierto, entendí por fin lo que McGeer quiso decir en su última nota. No es un artefacto, es una invitación. Y una vez que la aceptas, ya nunca estás solo. Si algún día encuentran esta grabación, si escuchan mi voz en algún archivo olvidado, borren este archivo. Quemen el disco. No miren los patrones, porque ya estoy de camino. Y hay sitio para todos. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.